El mundo de la topografía ofrece grandes posibilidades profesionales en ámbitos como la construcción, el urbanismo, la ingeniería civil, la edificación, los sistemas de información geográfica, la cartografía o el geomarketing. El panorama económico actual también está afectando a estos profesionales que han de adaptarse a nuevas situaciones y a retos tecnológicos continuos. Hoy vamos a analizar la situación actual y las perspectivas de futuro en el ámbito profesional de la topografía. Para ello vamos a escuchar un interesante debate que han mantenido en nuestros micrófonos los profesores del Departamento de Ingeniería de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Manuel Domínguez y Luis Romero, con un invitado especial, Ángel Herranz, gerente de la zona centro de Leica Geosystems. En este primer bloque se reflexiona en torno a la situación actual de la topografía y las posibles alternativas laborales. Escuchamos por este orden a Manuel Domínguez, Ángel Herranz y Luis Romero. La situación actual de la topografía es triste, tiene perspectivas de futuro. ¿Se puede pensar que dentro de unos años se va a remontar el mercado y el trabajo? ¿Qué opináis? Bueno, está claro que como muchas otras ramas de las que estamos viviendo en este momento, estamos pasando un momento difícil, un momento duro. Un momento en el que muchos compañeros de topografía pues están en el paro o están trabajando fuera de España, han tenido que salir fuera. Pero bueno, hay que tener cierto optimismo, ¿no? Y pensar que en el futuro pues esto se equilibrará. Seguro, yo creo que sí, porque la formación de los técnicos que tenemos en España en estos momentos en el ámbito de la topografía, desde mi punto de vista, es muy válida. Sin duda. Quizá el problema haya estado en que de unos años para acá el mercado ha demandado muchísimos técnicos en este ámbito, con lo cual se ha entrado en una vorágine de mucho trabajo para mucha gente, que cuando el mercado deja de solicitar estos recursos, pues esta gente se queda con que no tiene salida. Y además existe mucha oferta formativa, que actualmente existen muchos técnicos formados en temas topográficos y tal, y que ahora mismo se tienen que reinventar. Claro, es lo que pasa con cualquier sector productivo. Si tienes una fábrica de coches, sabes que tienes unas ventas más o menos garantizadas de X vehículos al año, y un año te empeñas en fabricar el doble, pues está claro que al año siguiente, o a los 2 años o a los 3 años, llegará un momento en que tendrás que dejar de producir, con lo cual tendrás que parar. Es evidente que en España en los años 2005, 2006 se construyó mucho. Había necesidad de técnicos e incluso entraban en las obras técnicos sin terminar la carrera, o personas no tituladas o personas de otras especialidades, y había una demanda muy, muy, muy grande. Se construyó mucho, se construyó de manera rápida. Como tú has dicho, el nivel era muy, muy alto y sigue siéndolo, con lo cual los profesionales eran capaces de hacer obras muy grandes en muy poco tiempo y con mucha precisión. Con mucha precisión y de manera eficiente. Y ahora pues esa curva está totalmente invertida, estamos abajo. Sí, ahí lo que hay que tener cuidado ahora es que no nos vayamos al otro extremo, es decir, que los buenos profesionales se empiecen a dedicar a otras cosas. Incluso el otro día me comentaba una compañera del ámbito de la topografía que estaba pensando en poner un restaurante. Sí. Y es un poco de pena por eso, porque tarde o temprano, y cuando digo tarde o temprano entiendo que no dentro de mucho, el mercado tiene que remontar y va a demandar profesionales en este ámbito, y cuando los demande tendrán que seguir estando en punta con tecnología y con conocimiento. Otro tema a tener en cuenta son las grandes inversiones que se han producido y que a lo mejor hay maquinaria que se utilizó hace 6-7 años que ahora mismo está parada. Infrautilizada, ¿verdad? Entonces, esa situación, yo no creo que volvamos otra vez a la curva tan alta como estuvimos en esos años. Espero que no, porque además sería contraproducente.
pero yo creo que se equilibrará. No construiremos tanto, es mi opinión, pero sí que tendremos que mantener todo lo que hemos construido. Y entonces, en ese mantenimiento de todas esas infraestructuras que se han realizado, es donde estos profesionales, donde los topógrafos, con las nuevas tecnologías, con la tecnología que está surgiendo y apareciendo, pues tendrán que empezar a trabajar, yo creo, de diferente manera. No sé, yo creo que ya se está trabajando de diferente manera. Tendremos que cambiar ciertos conceptos, ciertas cosas que hacíamos en el pasado, reinventarnos un poco, seguir formándonos. Lo hablábamos de que, muy bien, puede aparecer nueva tecnología, nuevas cosas, pero al final siempre hay un técnico detrás. Entonces estos técnicos tienen ya también que formarse, seguir reinventándose, conocer nuevas cosas que están apareciendo y utilizarlas en este sentido. Porque además lo que tiene que tener en cuenta el técnico, tanto si está en el ámbito de la topografía como está en cualquier otro ámbito, es abrir su mente, abrir su abanico de posibilidades y pensar que pueden existir otras posibilidades. No digas, yo es que sé medir infraestructuras de construcción y soy experto en medir cimientos, y si me sacan de medir cimientos ya no sé cómo hacerlo. No, pues hay otras cosas que se pueden hacer: medir obras terminadas, en medir obras construidas, en medir en entornos arqueológicos que ni siquiera son de construcción, incluso el salir fuera de España, que tampoco hay por qué desecharlo. Meternos en temas industriales, meternos en temas de auditorías de accidentes de tráfico, de inspección de coches. No lo sé, lo comentábamos en que hay muchos técnicos haciendo trabajos de medición, de posicionamiento, y son muy buenos. Pero cuando llega el momento de posicionar esos trabajos que han hecho, pues no tienen ese conocimiento, no lo han estudiado, no tienen por qué saberlo. Y entonces donde yo creo que hay un topógrafo aporta muchísimo, es donde es un gran experto y es capaz de, pues, no sé, he puesto el ejemplo de accidentes de tráfico, pero ya la Guardia Civil está trabajando con determinadas herramientas donde hace un levantamiento de un accidente de tráfico. Pues es posible que un topógrafo les pueda ayudar, o bien a ellos, o bien a una ingeniería que ahora se especialice en temas de accidentes de tráfico. Ya no hay que especializarse en una estructura. Pues lo que comentabais antes de salir fuera, también España es un país puntero en temas de sistemas ferroviarios, en construcción de carreteras. Para todo esto se necesitan ingenieros topográficos, se necesitan técnicos que hagan las mediciones oportunas para que todo eso se pueda producir. Sí, si echáis un vistazo a las grandes infraestructuras en que se están realizando por el mundo, y no creo que peque de quedarme corto, siempre hay alguna empresa española metida. Si os vais al Canal de Panamá, ahí están. Si os vais a, no sé, ahora vais a Arabia con todo el tema. Yo estaba en Etiopía este verano y parte de las carreteras las habían construido hace 10 años empresas españolas. Entonces, es claro que el nivel que tiene la construcción, la ingeniería en España es muy elevado. Estábamos acostumbrados a unas cosas, nos han cambiado el escenario, nos han cambiado la película y nos tenemos que reinventar, nos tenemos que adaptar y cambiar. La importancia de la formación permanente, el reciclaje profesional y la continua adaptación a las tecnologías son algunas claves que se analizan a continuación. Escuchamos al profesor Manuel Domínguez. Yo creo que un tema clave en ese sentido de mantenerse a flote, ¿no?, en la cresta de la ola, es la formación. Lo que no vale es decir, yo he sido un experto en temas de mediciones con determinados equipos y con determinados sistemas y quiero seguir manejando esos equipos, esos sistemas y esas tecnologías. La tecnología cambia, evoluciona, va mejorando y tienes que ser capaz de cambiar y mejorar a medida que va evolucionando la tecnología. Hace 50 años se medía con un teodolito, ahora ya existen otro tipo de máquinas mucho más interesantes. Haces ese comentario, Manuel, y me vienen a la cabeza un montón de imágenes de cuando empezábamos hace 15 años, no estamos hablando de tanto, 15, 20 años, donde un señor estaba con un distanciómetro y estaba haciendo apoyos
Y entonces salieron los GPS y aquello fue la revolución. Esto de apoyar, dar un punto con coordenadas, con buena precisión, con y GPS. Que incluso en esa época decían, el GPS va a acabar con los topógrafos, porque lo hace todo. Y no fue así. No, siempre se necesita a un técnico detrás de una máquina, está claro. Entonces, eso que no hace tanto estaba ahí, y ya ha pasado, y ahora ya el GPS parece que es una cosa, bueno, obsoleta, totalmente olvidada, totalmente controlada, y bueno, hace pocas cosas. Y ahora ya entramos en el mundo de las nubes de puntos, donde ya no solo posicionamos o medimos un punto, sino lo que queremos es la realidad completa. Necesitamos medir millones de puntos por segundo y tener todo perfectamente con precisión para que el técnico, el ingeniero que corresponda, pueda tomar la decisión para cualquier caso concreto. No me hace falta, ya no piden un perfil cada 20 metros o cada 5 metros, no, quieren tener la realidad y bueno, ya será el técnico, el ingeniero en el momento que estime si lo necesita a 5 metros o lo necesita cada centímetro. Lo vemos con el tema de los túneles y con el tema de los láser escáner y bueno, pues la tecnología está avanzando, salen nuevas herramientas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Todos necesitamos estar en permanente formación, en permanente reciclaje. Y bueno, ahí yo creo que también vosotros tenéis desde la UNED que decir cosas. La universidad tiene su reto ahí, ¿verdad? Sí. En ese ámbito. Ahí discutíamos cuando se estaban programando porque todos los años se hace una programación de formación y perspectivas de futuro y demás, y de hecho además teníamos cierta demanda por parte del Ministerio y por parte de alumnos el que se lanzase dentro de la UNED un grado en topografía. En principio podría ser interesante, pero sí es cierto que ya la Politécnica tiene su grado en topografía y no sé hasta qué punto pues hace falta ampliar más el abanico. Desde ese punto de vista yo creo que es muchísimo más interesante el hacer másteres o el hacer cursos de posgrado en el ámbito de la topografía, o bien para que los que ya terminan su grado en topografía vayan afianzando y especializándose en determinados aspectos, o bien para que otros profesionales que no sean necesariamente de la rama de la topografía, bien arquitectos, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros de construcción, pues que puedan entrar en el ámbito de la topografía y la medición con herramientas y con sistemas de precisión y formarse, pero ya no a nivel de grado, sino a nivel de posgrado, cursos de experto, especialista, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier profesional que el día de mañana quiere trabajar en el área de la arquitectura, de la ingeniería, tiene que estar formado en estos temas y tiene que saber de temas topográficos. Me parece un tema básico y que sí que es cierto que hay muchas carreras que no lo tratan de la debida manera. Estamos analizando la situación actual y las perspectivas de futuro de la topografía con los profesores de la UNED, Manuel Domínguez y Luis Romero, junto a Ángel Herranz, de Leica Geosystems. Manuel Domínguez profundiza en algunas cuestiones relativas a la tecnología. En ese sentido yo creo que una máquina muy muy interesante hoy por hoy para los topógrafos y para la gente que está en el ámbito de nuestro alcance es el láser escáner. El láser escáner es una máquina relativamente nueva, tampoco es muy nueva, pero que da unas posibilidades y abre unas perspectivas que yo creo que hace unos años ni siquiera nos los habíamos planteado. Sí, yo os puedo hablar de la experiencia que conozco dentro de Leica Geosystems, que es donde trabajo. Claramente hay una evolución de la tecnología y una demanda de los profesionales que piden ser más efectivos, más productivos, más rápidos, tener más información. Y ahí Leica lo que ha estado trabajando es con estas herramientas, los láser escáner y ahora con las nuevas multiestaciones, en que yo diría que la principal característica es la versatilidad que le da a un profesional a la hora de poder actuar. En el tema de las multiestaciones estamos hablando de que tienes un equipo donde puedes estar haciendo tu topografía tradicional, hacer una inversa, estar midiendo puntos, etc. Pero incorpora también un láser escáner, un sistema que nos permite medir 1000 puntos por segundo, con lo cual puedo estar haciendo mi taquimétrico de una zona poco poblada, pero llegar a un acopio, por ejemplo, o meterme dentro de un túnel, o irme a la fachada de
de una iglesia, de un edificio, y poder escanearlo y tener una información mucho más rica que luego en oficina me va a poder permitir sacar muchos más productos finales, que es realmente lo que el cliente quiere. El cliente necesita saber rápidamente cuánto le va a costar pintar este edificio. Necesitamos saber cuántos metros cuadrados van a hacer, tiene, para saber cuánta pintura hay que gastar, o cuántas plaquetas han roto y qué le va a costar, o quiere sacar una sección para ver cómo está ahí en esa cota su edificio o su yacimiento. O, insisto, antes hablaba de los accidentes de tráfico. Entonces, el cliente cada vez es más exigente, cada vez quiere más. Todos queremos cada vez más, ¿no? Y los profesionales tienen que ser capaces de cada vez poder ofrecer más, evidentemente con efectividad, con precisión y con profesionalidad. Y es por ahí por donde, bueno, Leica, que es un fabricante, permitirme que lo diga, de estaciones y teolitos magnífico, ¿no? Muy bueno, como claramente también ve el futuro, por dónde van las cosas, y dice, bueno, muy bien, hacemos estaciones con una calidad estupenda, pero tenemos que espabilar y sacar otras tecnologías, porque si no, no nos va a pasar el mundo por delante. Y además, con la experiencia que tenemos del GPS, que comentábamos antes, de que se ha implantado el GPS y no por ello han desaparecido los técnicos, al contrario, se han encontrado nuevos campos de trabajo para los técnicos. Ahora con el láser escáner va a pasar, y está pasando exactamente lo mismo. Se implanta una máquina con muchísimas posibilidades que dicen, uy, es que es capaz de hacer muchísimas cosas por sí sola. No, necesita un técnico, e incluso necesita varios, porque una cosa es que tú estés a pie de obra y hagas la captura de puntos, y otra cosa es que consigas luego levantar un plano. Tratar toda esa información. Correcto. Y hay que saber mucho para poder manejar toda esa información. Hay que saber cómo eliminar los ruidos, hay que saber cómo estructurar las nubes de puntos, hay que saber cómo manejar esos ficheros que a veces son muy, muy grandes y que no son fácilmente manejables, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta gente bien formada, bien preparada y con ganas de trabajar y ganas de aprender. Sí, señor. Con respecto a lo que comentamos ahora de las nuevas tecnologías, ¿existe normalmente por parte de la gente un plan de amortización para todas las máquinas estas que se compran, o es preferible que alquilarlas para hacer varios trabajos a lo largo de un año? Luis, en el campo de la topografía puedes encontrar empresas muy, muy, muy diferentes, ¿no? Puedes encontrar una gran constructora, de las que todos conocemos, o puedes encontrarte al autónomo, ¿de acuerdo? Donde está utilizando la misma herramienta. Yo creo que independientemente del tamaño de la empresa, todos nos deberíamos plantear eso, porque estamos en una empresa y deberíamos hacer nuestro plan de viabilidad, nuestras amortizaciones, y saber que dentro de 5, 6, 7 años, 4 años, no sé, dependiendo, esa máquina posiblemente la tengamos ya obsoleta y que la tengamos que renovar, ¿no? Nos pasa en todos los sectores. Uh-huh. Entonces, creo que todo el mundo se debería hacer esa pregunta y tener ese plan hecho. Pero independientemente de esto, Luis, hay empresas en que pueden estar todos los días haciendo escaneo y entonces les va a ser muy rentable el comprarse la herramienta, o es posible que esto sea esporádico y que hagan de vez en cuando este tipo de trabajo, con lo cual está a su disposición el tema del alquiler y el tema de la formación, con lo cual pueden acceder a estas tecnologías y sin tener que decir, bueno, obligatoriamente me tengo que gastar un importe elevado o con una cantidad grande para hacer este trabajo. No, puedes acceder a ella alquilando. Entonces, existen un abanico de posibilidades que el mercado nos ha obligado también a tenerlas en cuenta y adaptarnos a ellas, porque esto que estamos planteando, alquilar una máquina, pues hace a lo mejor 20 años era totalmente inviable, imposible de pensar, pues ahora es lo más normal del mundo. Antes, que no existían cursos de formación y tenías tú, pues ahora puedes acceder a un curso, bien por vosotros, por lo que estabas comentando, o bien con empresas privadas, a decir, bueno, necesito un curso de manejo de esto, que me expliquen 4 cosas para poder acceder a ello. Entonces, bueno, pues también. Entonces, creo que los clientes, creo que los técnicos, los ingenieros, tienen posibilidades de poder acceder a ella. Lo importante es tener ese cambio en la mente de imaginarnos cómo son las cosas o cómo hacíamos antes las cosas y lo que nos piden. Antes construíamos, yo creo que ya poco vamos a construir,
construiremos cosas, evidentemente, pero irá poco a poco. Hablo en España, ¿eh? Entonces lo que tendremos que hacer es mantener. No es lo mismo como se mantenía unas vías de tren, de un tren convencional, a como se mantienen las vías del AVE ahora mismo en Adif. No es lo mismo como se mantenía una pista de un aeropuerto hace 30 o 50 años, como te piden ahora que hagas un mantenimiento, porque los dueños, los clientes finales, AENA, Adif, los gestores de todas estas infraestructuras, conocen perfectamente la tecnología que hay ahora. Y entonces ahora a un señor de un aeropuerto no le vale que le des 2 o 3 puntos. Diga, mire, mido aquí y le saco una sección de la pista. Dicen, no. Yo quiero que me dé usted toda la pista. Yo quiero que me haga un levantamiento, que sé que hay herramientas que miden millones de puntos por segundo, con lo cual yo quiero tener mi pista completa. El señor que tiene la tecnología o que puede acceder a eso, o que tiene el conocimiento o que maneja eso, pues está en una posición más competitiva para acceder a estos trabajos. Con lo cual esto lo uno, Manuel, con lo que tú comentabas de la importancia de estar continuamente en permanente formación, ¿no? Saber qué es lo que hay en el mercado y estar formándose y manejar. Y sin duda alguna, las máquinas pueden medir millones de puntos, sí, pero después hace falta a un buen técnico o hace falta técnicos que sepan gestionar, manejar, controlar esa información y dar al cliente realmente lo que necesita. Por ejemplo, en el campo de la construcción y la edificación, hace 20 años ni siquiera era exigido dar los planos as-built. Hoy por hoy, ya no solamente las empresas te están exigiendo, porque además por ley tienen derecho a ello, los planos as-built, sino que ya no es suficiente con simplemente un plano en papel. Necesitan el plano en formato electrónico y si es con tecnología BIM, tecnología Building Information Modeling, mejor. Sí. Y hay que entrar por ahí. Y una forma de entrar por ahí es, desde mi punto de vista, muy válida, es a través de la medición. Una persona que quiera hacer un mantenimiento del edificio, lo primero que tiene que hacer es conocer su edificio, tenerlo correctamente definido, perfectamente medido, no solamente saber los planos, sino las alturas, dimensiones, por dónde van las tuberías, por dónde van las canalizaciones, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de hacer eso. Una de ellas, y probablemente incluso la más rápida, es a través del sistema de láser escáner. Capturas todas las nubes de puntos, te vas a la oficina y generas el modelo tridimensional de ese edificio, que es lo que luego te va a permitir hacer el mantenimiento del edificio con una cierta garantía. Tomar decisiones sin que tengas un gran coste en ellas, sin que luego te encuentres sorpresas. Correcto. Hay muchísimos ejemplos. El tema de montajes de piezas, grandes estructuras que se están montando, por ejemplo, en España, se fabrican en el País Vasco, se fabrican en Andalucía, pero luego se montan en Argentina, o se montan en Chile, o se montan en Panamá. Todas esas piezas, esas grandes obras de ingeniería, tienes que hacer simulaciones, porque como vayas a Argentina o vayas a cualquier parte del mundo y te encuentres con que lo que has hecho no encaja donde vas, el disgusto es soberano. Entonces, todo lo que se fabrica, todas estas piezas que se hacen aquí, podemos hacer un montaje, podemos medirlas, podemos hacer una simulación y antes de llegar al sitio final, ver cómo está encajando eso. Nos permite tomar decisiones, poder hacer rectificaciones y dentro de la medida llevarnos los menores sustos posibles para cuando llega el momento crítico, pues ser lo más profesional, lo más productivo y ganar el máximo dinero en ese momento posible. Para finalizar, es interesante este análisis de algunos nichos de empleo que pueden ser una alternativa laboral de futuro para los topógrafos, tema que introduce el profesor Luis Romero. Un tema que no hemos tocado es la parte de las bases de datos de cartografía digital. Todo eso tiene que actualizarse y dentro de las perspectivas de futuro puede ser un tema interesante también, porque ahí hay mucho trabajo. Catastro es otro de los puntos en que los topógrafos yo creo que están haciendo un gran esfuerzo o están trabajando mucho
para que realmente se le reconozca y cambie un poco, no sé muy bien cómo decir esto, ¿no? Pero cambie un poco la legislación en el sentido de darle la importancia que tiene, ¿no? Es decir, es nuestro patrimonio, son nuestras tierras, nuestros edificios, es donde el dinero, donde cada uno de nosotros pagamos nuestro IBI y el Estado recoge dinero, con lo cual debería estar muy bien medido, debería estar muy bien controlado. Yo creo que hay zonas rurales y no sé si urbanas donde no está tan bien controlado y es una pérdida de dinero para el Estado. Ahí es otro de los sitios donde los topógrafos, que yo creo que lo están intentando profesionalizar eso, pues tienen un foco de entrada. Comentaba que hay países de Europa donde incluso desde la universidad ya salen especializados en aplicaciones como el catastro, ¿no? Y no tienen esa dependencia tanto de la construcción y de la ingeniería como tenemos aquí. O sea que ya incluso desde la propia universidad ya van diversificando las aplicaciones, van dirigiendo a sus técnicos para que no haya tanta dependencia de una sola aplicación, que si esa aplicación nos falla, como es el caso que nos está pasando ahora, pues suframos tanto como estamos sufriendo, ¿no? Entonces, sí, ojalá ahí hubiera también un nicho de mercado donde pues se pudiera sacar más trabajo y se pudieran hacer más cosas, desde luego. Otro de lo que me comentaban compañeros de Europa es todo la documentación de todo el patrimonio que tenemos. Es decir, toda la cantidad de patrimonio y que está sin documentar en países como Italia, que pueden estar sufriendo lo mismo o más que nosotros. Trabajan en ello y lo tienen documentado y es otro aplicación, otro nicho de mercado donde los topógrafos tienen mucho que decir, ¿no? A la hora de poder documentar iglesias, poder hacer levantamientos de todo el patrimonio histórico que tenemos. Pues bueno, no ocurrirá ninguna desgracia ni nada, pero por lo menos tenerlo y saber lo que tenemos y tenerlo posicionado, referenciado y tomado con su realidad. Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá ahí hubiera también dinero, que es siempre lo que pedimos, que haya dinero para trabajo. Yo creo que ahí está y hay otra problema, aplicación. Que dices, es que no hay trabajo. Sí, trabajo hay muchísimo. El problema es el dinero para pagarlo. Claro. Porque cosas para hacer, hay muchísimas cosas para hacer. Y lo único que hay que hacer es que se vaya moviendo la sociedad para poder empezar a hacer esas cosas y retribuir a las personas que lo hacen. Los técnicos. Porque hay muchísimas reparaciones que hay que hacer en las carreteras, reparaciones en las vías públicas, todavía hay mucho que construir y mucho que mejorar, porque hay muchos edificios que ya son antiguos y que habría que remodelarlos o incluso probablemente derribarlos y volver a hacerlos. Todo eso se puede hacer solamente si hay una motivación económica para poder sacarlo adelante. Y esperemos que en breve, confiamos en ello, eso se vaya a remontar y se vaya a resolver y ahí empezaremos a ponernos en nuestro sitio y a trabajar con las posibilidades que tenemos en nuestro país, que yo creo que son muchas. El problema es ese, el problema es que tiene que haber algún motor que vaya dando trabajo a la gente que tiene esas posibilidades de trabajar y que se vayan creando esas posibilidades, porque el problema que hemos tenido también en los últimos años, en los 2 últimos años, ¿no? Desde que empezó la crisis fuerte, es que con la excusa de que ya había muchísimas casas construidas y ya no se vendía nada, pues los que estaban en ese negocio desde un punto de vista de promotores dijeron, no, pues yo me retraigo y no me gasto ni un duro, pero es que no me gasto ni un duro ni en hacer nuevos edificios ni en mantener los que yo tengo. Con lo cual, puede que se dé la situación que dentro de unos años llegamos a la inversa, es decir, que haya tantas cosas para hacer que volvamos a caer en el error de que hay que volver a otro boom. Sería mejor que se remontase poco a poco para que el mercado se recuperase poco a poco y se llegase a una situación estable. Tantos altibajos son contraproducentes desde todo punto de vista. Hombre, con toda la gente que se ha reinventado en el sector, entiendo que ahora no habrá mucha competencia, o sea, no, sí, o no lo sé. Sí que hay mucha competencia, Luis, hay muchísima competencia en todo, en los gabinetes, en las ingenierías, en las constructoras, en pero las empresas que vendemos equipos. Cuando tú empezaste en este mundo hace 15 años, no sé cuántas empresas específicas existían, pero ahora muchísimas de esas empresas han cerrado, ¿no? Hay empresas, muchas empresas que han cerrado, sí, hay muchas empresas que han cerrado. Yo te hablo desde el punto de vista comercial de fabricante de equipos de topografía.
seguimos estando los que éramos. El problema es que no hay tanta demanda, con lo cual al no haber tanta demanda, las pocas operaciones que hay, pues evidentemente son muy, muy competitivas, donde tiene que ser un conjunto de cosas, no vale solo un buen comercial, no solo vale un buen producto, no solo vale un buen servicio postventa, no, o tienes un conjunto de todas esas cosas y el cliente es capaz de percibirlo bien, o muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Hay que estar en la cresta. Esa es la cresta. Hasta aquí este espacio que hemos dedicado al ámbito de la topografía. Gracias a los profesores Manuel Domínguez y Luis Romero y a nuestro invitado Ángel Herranz. Hasta otra ocasión.